hay dos clases de temores. El temor a Dios, que lo sabemos de memoria. ¿Qué significa el temor a Dios? Rendirle reverencia, respeto, obediencia. Ese es el temor a Dios. Pero también existe el temor humano. Existe. Es parte de todo ser humano el temor o miedo. ¿Y qué significa ese temor o miedo? Es una emoción natural en el ser humano ante una mala noticia, enfrentarse a una desgracia, a un peligro. Esta situación altera el ánimo. Esta situación puede presentarse en temor, en miedo, en angustia, en espanto, en terror. Situación que llega al ser humano a neutralizarle. Así es, así nos ha pasado, porque es parte de una emoción del ser humano. ¿Temor a qué? Temor a qué. Temor al fracaso. Temor a emprender algo y cree que no lo va a lograr. Temor a abrirse un campo de beneficio y creer que no lo va a lograr. Temor al mañana, temor al que dirán, temor a qué sucederá, temor a hacer un viaje en un avión. Conozco a personas que no pueden ir en un avión porque les entra pánico. El temor a lo desconocido, el temor a una desgracia, el temor a malas noticias, el temor al escuchar que viene un huracán, que viene una tormenta. Somos humanos, parte de nuestra naturaleza, el temor. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Pero en que esta mañana yo les traigo buenas y buenísimas noticias para nosotros, los hijos de Dios. ¿Y cuál será esa buena noticia? Que por repetidas veces en la palabra de Dios, Él nos dice: no temáis, no os amedrentéis, yo estoy contigo, yo estaré contigo hasta el día que vayas a mi presencia. Es palabra de ánimo, es palabra de consuelo, es palabra de sanidad mental, de sanidad espiritual. No tenemos que temer los hijos de Dios a todas estas circunstancias que el mundo, la vida puede presentarnos, porque hay promesa para nosotros, sus hijos, cuando el Señor nos dice: no temas. Aleluya. Porque Él nos conoce nuestra naturaleza humana y sabe que somos carne, llenos de sentimientos y que no hemos podido vencerlos. Pero solamente con el poder de Dios podemos vencerlos. Hay gente que teme a la oscuridad, hay gente que teme a ruidos, hay gente que teme a todo y vive una vida miserable. Pero los hijos de Dios tenemos una promesa, que nosotros vivimos una vida abundante en Cristo Jesús. Y que todo temor el Señor se lo llevó. Aleluya. Así como se llevó mi enfermedad en la cruz, así como borró su pecado en la cruz, así el Señor nos libró de esta situación del temor que a veces nos ata y nos inmoviliza. Amén. Y estamos atados espiritualmente porque estamos pensativos. ¿Qué pasará? No temas, yo estoy contigo. Dijo a muchos siervos de Dios en la palabra, aún a María, la madre de Jesús, le dijo: no temas, porque en ella hubo preocupación del anuncio que le daba el ángel. ¿Qué es esto del no temer? Hermanos, entiendan lo que les voy a decir. No temer no solo significa que está escrito. No temer es una orden que Dios nos da. Cuando el Señor nos dice: no temas, es una orden donde no tenemos que estar pensativos si lo tomamos o lo dejamos, o si creemos o no creemos. Es una orden, es un amor de Dios. No temas, yo estoy contigo.
¿Lo creemos? ¿No lo creemos? Amén. Padre de la gloria, en esta mañana nos presentamos delante de tu presencia, así tal como estamos, Señor. Hemos venido cargados, cansados, temerosos, angustiados, porque solamente tú conoces el corazón de cada una de las personas que están aquí. Pero entramos a tu presencia, Señor, y a través de tu palabra, amado Espíritu Santo, para que nos guíes, nos enseñes y grabes en nuestro corazón aquel mandato que tú nos dices por muchas veces en tu palabra. No temas. Que ninguno de nosotros que hemos venido con algún temor lo sigamos llevando y sigamos viviendo. En el nombre de Jesús te pido. Amén. Amén. Les invito a abrir sus Biblias. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Amén. Levantemos la Biblia. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia es nuestro caminar. La Biblia nos instruye. Y si no conocemos la palabra que está escrita en la Biblia, no conocemos estas bondades, estas promesas que nos regala el Señor. Qué bueno que mis amados hermanos traigan la Biblia. Y si no quiere olvidarse en casa, pues déjela aquí y compre otra y téngala en casa. Amén. No hay excusa. Yo tengo aquí una, en mi casa tengo 3. A veces en el carro, cuando tengo tiempo, leo en el carro y así uso bien el tiempo. Biblias por todo lado. Porque es la palabra la que nos instruye, la que nos amonesta, la que nos dirige. Es el camino, es la verdad, es la vida, es Jesucristo. Amén, amén. Les invito a abrir el segundo libro de Crónicas. Voy a repetir para que todos vayamos en la misma página. Segundo libro de Crónicas. Antiguo Testamento. Por ahí, pasando Génesis, antes de Apocalipsis. Por ahí. Segunda de Crónicas. Capítulo 20. Cuando lo tengamos, decimos un amén. Porque quiero que todos vayan leyendo conmigo y entendiendo lo que en esta mañana el Espíritu Santo quiere decirnos. Amén. No quiero distracción. ¿Qué dijo? ¿Qué capítulo? ¿Qué? ¿Cuál? No. Segunda de Crónicas. Capítulo 20. ¿Clarito? Amén. Amén. Vamos en la misma página. Este capítulo es muy hermoso, muy lindo. Habla sobre la vida de un buen rey, porque así lo describe la Biblia, de un buen rey de Judá llamado Josafat. Pero yo quiero indicarles, antes de entrar a este capítulo, lo que la Biblia describe de él, lo que el Señor habla de él, que está en el capítulo 17 que les mando de ver, leerlo en casa. Capítulo 17, léalo en casa. Pero son características que tuvo este rey de Judá. Primero dice que él anduvo en el camino de su padre y en el temor de sus mandamientos. Anduvo en el camino de su padre y en sus mandamientos. ¿Cuál es el padre de Josafat? Dios. Su padre terrenal, Asa. Pero él seguía los mandamientos de su padre Dios. Primero, Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios. Segundo, destruyó los altares altos donde el pueblo de Dios pecaba. Destruyó los monumentos de acera de esas dioses. Destruyó. ¿Por qué? Porque en él hubo temor a Dios. Porque él seguía los mandamientos de su padre. Envió a los levitas, a los sacerdotes, a que enseñasen la ley de Dios al pueblo de Judá. Envió a que les enseñe. Fue un Dios poderoso. Dios les llenó de riquezas, de gloria. Sus pueblos vecinos le tenían temor, porque el temor de Dios estaba en él. Tuvo un ejército
de 1.600.000 hombres valerosos. Un Dios, un rey bendecido, ¿verdad? ¿Fue bendecido? ¿Y por qué? Porque temía a Dios y seguía sus mandamientos. Cumplía. Cuando dice la Biblia seguía, quería decir cumplía. Entonces vino la bendición sobre este rey Josafat. Características. Vamos al 20. Todo iba muy bien con este rey, ¿verdad? Lo hemos descrito, lo que dice la Biblia. Muy bien, todo bien. Pero ¿qué pasa en el capítulo 20? ¿Qué pasa en el capítulo 20? Llegó un día a este rey una mala noticia. Y vamos a leer. ¿Qué dice capítulo 21? Entonces, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat. ¿A qué? A hacerles la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat. Él estaba tranquilito, quietito, cuidados con el Señor, todo quietito. Pero vienen unos y le avisan y le dicen, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Galat. Muy cerquita de Jerusalén, ya estaban estos 2 reinos y medio listos para venir a guerrear contra Judá. 2 reinos y medio, 2 reinos poderosos, ejércitos innumerables, armados, como se dice vulgarmente, hasta los dientes. 2 ejércitos y medio venían a hacer la guerra ante un ejército. ¿Qué llegó a la vida de Josafat? Una mala noticia. ¿Cómo reaccionó Josafat? Capítulo 3. Vamos poniendo atención. Entonces, vamos a ver aquí situaciones que le pasó a este rey, que nos puede pasar a nosotros o que lo estemos pasando. Primero, tuvo un rey que era muy confiado en el Señor. Un rey muy amado por Dios. Pero cuando viene esta noticia infausta, alarmante, que no lo pensó, no tenía entendido, dice que temió. Le llegó el temor humano a la vida de Josafat. Temió. La primera reacción en la vida de Josafat fue el temor humano. Tuvo miedo. Él conocía a sus atacantes. Él sabía que eran unos pueblos poderosos, grandes en número. A él le entró el temor. Como a él le entró el temor, podemos saltarnos al versículo 12, cuando él dice, en medio de su temor, dice Josafat, oh Dios nuestro. Él se sintió abocado de temor, no sabía qué hacer. Y le dice en el 12, oh Dios nuestro, ¿no juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza. No hay fuerza para defendernos contra esta tan gran multitud que viene contra nosotros. Josafat dice, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. ¡Qué dependencia
de este rey, en medio de su temor, en medio de su miedo, en medio de este terror, él acude al único que le podía defender, su Dios, y abre su corazón y le dice, porque en nosotros no hay fuerza, no hay fuerza contra tan grande multitud, oh Dios. No sabemos qué hacer, qué camino tomar. Si nos rendimos, levantamos bandera blanca, nos hacemos esclavos de... No sabemos qué hacer, oh Dios. Por lo tanto, a ti, solo a ti, en este caos que nos ha venido, porque no era solo el rey, era el pueblo. Solo a ti, oh Dios, volvemos nuestros ojos. En su angustia, en su temor, en su miedo, en su pánico, él se acordó que había un Dios. Él conocía a Dios. Josafat sabía que había un Dios que lo escuchaba. Se derramó con una oración de súplica. ¿Qué más hace? ¿Qué más le pasa a este rey después de haber tenido temor? Dice que humilló. Subraye. Punto número 2. Se humilló su rostro para consultar a Jehová. Se humilló. ¿Qué significa humillarse ante la presencia de Dios? ¿Qué significa? ¿Qué queremos entender? Significa reconocernos nuestra pequeñez, que no podemos hacer nada, pero que tenemos un Dios poderoso que lo puede hacer todo. Amén. Eso significa humillarse, despojarse del yo, que yo lo puedo, que tengo las armas, el conocimiento, la educación, va, el dinero, yo arreglo todo esto. No. Humillarse ante la presencia de Dios es reconocer que no somos nada ante un Dios poderoso. Eso significa humillarnos, sentirnos impotentes, no saber qué hacer ante una situación difícil. Eso es humillarse. Y Josafat se humilló y consultó al Señor. ¿Qué habla la Biblia sobre la humillación y lo que espera y la respuesta de Dios al pueblo que se humilla? Por ejemplo, ¿qué dice Santiago 4:10? Humillaos delante del Señor y Él. Amén. Son lectores de la Biblia. Gracias, Jesús. Hablo con personas que sí saben. Humillaos. Bajemos del yo. Y Él nos exaltará. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Este rey iba a ser exaltado en el tiempo del Señor. Y vamos a seguir leyendo. La historia está interesante, ¿verdad? La importancia de humillarnos delante de Dios cuando no sabemos cómo afrontar el problema, cómo solucionar el problema, porque no podemos hacer nada si Él no nos ayuda. Eso significa humillarse. Y además que Él se humilló, ¿qué más dice el verso 3? E hizo pregonar. ¿Qué? Ayuno. Sí están leyendo, ¿verdad? Estoy leyendo la Reina Valera, por si acaso, que es la que todas tenemos. Hizo pregonar ayuno. Publicó, anunció, mencionó, llamó, invitó al pueblo de Judá a entrar en ayuno.
porque él sabía que en sus fuerzas y con su ejército solo de 1.600.000 hombres no iba a combatir ante tanto ejército que le venía. Convocó al pueblo. Él solo no se llevó el problema. Él solo no cargó la carga. Él puso la carga en todo el pueblo. Todos juntos, en un solo espíritu, a buscar, a clamar el rostro de Dios para pedir el pronto auxilio en su tribulación. Ayuno es una actitud de búsqueda a Dios y esperar su respuesta, esperar su voluntad. Eso significa ayuno. ¿Sí? Pensé la carne, no comer. Pero ese ayuno bíblico tiene que ser con un propósito. Buscar el rostro de Dios y esperar en su voluntad. Josafat hizo eso, convocó a todo el pueblo, ayunaron para pedirle a Dios socorro y decir: Señor, esperamos tu respuesta, hágase tu voluntad. Ese es el ayuno. Muy bien, ¿qué más? Vamos al versículo 5. Entonces Josafat, después de haber dicho que ayune el pueblo, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová del atrio nuevo. ¿Dónde acudió el pueblo y dónde acudió Josafat? A la casa de Jehová. A la casa de Jehová ingresó Josafat y el pueblo para consultar al Señor. Vamos viendo los pasos que va tomando Josafat. Una oración modelo, pudiéramos decir, si leemos hasta el versículo 12, es una oración modelo para tiempos de angustia. Para tiempos de angustia. Es una oración modelo, comenzando desde el versículo 6 y hasta el versículo 7. 6. ¿Qué dijo Jehová? ¿Qué le dijo Josafat cuando entró a la casa de Dios? ¿Qué le dijo? Jehová. Jehová Dios nuestro. Jehová Dios de nuestros padres. ¿No eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? ¿A quiénes echó? A los moabitas. ¿Y a quiénes más echó? A los de Amón. Ya les botó el Señor, les echó fuera. Cuando el pueblo de Dios tomó por heredad la tierra prometida, ellos fueron eliminados y salieron. Por lo tanto, esa era tierra de los israelitas. Y los otros venían a hacerle guerra para apropiarse de la tierra que Dios ya les dio en juramento. ¿No echaste tú a estos moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y le diste a tu descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Señor, haznos justicia. Vienen a acogerse a algo que por derecho tú nos diste. Tu promesa se cumplió en la vida de nuestro padre Abraham, de nuestros padres, de nuestros antepasados. Señor, se cumplió tu promesa, tu regalo, y ahora estos incircuncisos pecadores quieren venirnos a atacarnos y robarnos y quitarnos lo que tú nos diste, Señor. ¿Le dice esto el rey a Dios? Josafat tenía una relación íntima con Dios. Josafat sabía lo que estaba hablando con Dios. Por eso le dice: tú eres nuestro Dios y tú dominas sobre todos los reinos. Versículo 8.
Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. ¿Quiénes ellos? Sus antepasados. Y si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. ¿Dónde estaban ellos? En la casa del Señor. Nos presentaremos delante de esta casa. Aquí estamos, Señor, y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Tu presencia está en esta casa. Porque esta casa te la dedicamos a ti. Nuestros antepasados dedicaron esta casa aquí. Aquí está tu presencia, aquí está tu nombre. Por eso nos presentamos delante de ti, seguros y confiados de que tú nos escuchas. ¿Dónde habita el Señor? En el cielo, por supuesto. Pero el Señor decía que cuando le edifiquen una casa, Él iba a escuchar la oración. ¿No le dijo eso a Salomón? Va a escuchar la oración de su pueblo. Tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, a causa de nuestros problemas, Señor, vamos a clamar a ti y tú nos oirás y nos salvarás. ¿Qué había en el corazón de Josafat? Convicción, seguridad. Él iba en la promesa que Dios les dio, que ella iba a escuchar en su casa, en su santuario, en su presencia. Estaba Josafat, estaba clamando a su Dios. Y tenía la seguridad de que Dios les estaba escuchando. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón, le refiere a esta gente, y los de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no les destruyese. He aquí ellos nos dan el pago. Tú fuiste benévolos con ellos. Y mira el pago que nos están dando. El pago. Viniendo a arrojarnos, a quitarnos la heredad que tú nos diste en posesión. La bendición que tú nos diste en posesión. Pero el enemigo quiere venir y nos quiere robar. Verso 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros, vuelvo a repetir el verso que comencé, en nosotros no hay fuerza, Señor, no hay fuerza, nos rendimos, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y volvemos nuestros ojos al único que tiene la respuesta. Amén. ¡Qué oración! ¡Qué oración de Josafat! ¡Qué convicción! ¡Qué declaración de fe! Tenía un Dios vivo. Él vio las maravillas que hizo Dios desde tiempos antiguos y le hace un acuerdo a Dios. Le dice a estos que te portaste benévolos con ellos, ahora vienen y nos dan este pago. ¿No nos defenderás tú, oh Dios? Estamos reclamando nuestro derecho. No nos defenderás tú, Señor, porque en nosotros no hay fuerza. No te podemos ir a ningún lado. No nos defenderás tú. Es lo que le dice Josafat al Señor. Amados hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en esta situación? En angustia, no sabes qué hacer, el problema está ahí galopante, nos aplasta el problema, viene el miedo, el temor, el pánico. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Este es un buen ejemplo que tenemos que tomar para tener la victoria. Este es un buen ejemplo. Confiar, creer que el Señor lo que dijo hará. Amén. Y lo imposible para el hombre es posible para Dios. Aleluya. Y vamos a seguir leyendo. ¡Qué fascinante historia! ¿Qué más nos dice? Para alcanzar la gracia de Dios
el favor en cualquier situación, hermanos, que estemos viviendo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo este gran rey? Se humilló, oró y ayunó. Amén. Pasos, directrices que podemos seguir. ¿Qué viene, hermanos? ¿Qué viene? En los versículos del 14 al 18 viene la respuesta de Dios a la oración de Josafat. Quiere decir que Dios escucha, que Dios es un Dios vivo, un Dios presente en la situación de su pueblo. Amén. Amén. ¿O su Dios está ausente de su situación? ¿Está ausente Dios de su problema, hermana? Hermano, ¿Dios está ausente de su problema? No. Él está presente en nuestros problemas. Él está presente. Entonces viene la respuesta de Dios a la vida de Josafat. Y dice versículo 14. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita. Levita, ¿les hace acuerdo algo de los levitas? Eran un grupo escogido por Dios. Levita de los hijos de Asaf, ¿sobre quién? Sobre este hombre llamado Hazael, sobre este levita. Vino, ¿quién vino? ¿La Guardia Nacional para defenderles? ¿El army de este país? Vino el Espíritu de Jehová a este levita. No le vino el rey. El rey clamaba, el rey se humilló, el rey se atemorizó, el rey proclamó ayuno, pero el Señor le escogió a este levita, que sea la voz de Dios, y el cual se llenó del Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Recuerden, estaban en la casa de Dios, orando y clamando. Escuchen esto. Y dijo, verso 15, oíd Judá todo. ¿A quién se refiere este hombre? Al pueblo. Oíd Judá todo. Y vosotros moradores de Jerusalén. O sea, escuchen, israelitas. Ahí estaba Israel, estaban los de Jerusalén y los de Judá. Ustedes saben, se dividió Israel, pero ahí estaban juntos. Después de convocar a los de Judá y a los de Jerusalén, dice este hombre: y tú, rey Josafat, y tú, rey Josafat, Jehová te dice, hermana, hermano, Jehová te dice, no temáis. ¿Están subrayando? ¿Están leyendo? No temáis. ¿Quién dijo? ¿Este hombre? ¿Quién está hablando a través de este hombre? Dios. Fue lleno del Espíritu de Dios. Este hombre no hablaba de su boca. No le vino con palabras cariñosas y persuasivas y todo va a salir bien y todo te va a ir bien y no te acobardes, rey. No. Investido de la autoridad del Espíritu Santo, este hombre abrió su boca a Judá y a todo Israel y le dice: y tú, rey Josafat, Jehová te dice así, no temáis. ¿Sabía Dios que Josafat estaba temeroso? Sí. ¿El pueblo estaba temeroso? Sí. Entonces Dios le dice: no temáis, ni os amedrentéis, no te asustes. Delante de esta multitud tan grande, Dios visualizaba el número de los que iban a atacar al pueblo de Dios. Ante esta multitud tan grande, subrayen esto y vivan esta promesa, porque no es vuestra la guerra, sino
¿Del vecino? ¿De quién es esta guerra? De Dios. ¿De quién es el problema que estamos viviendo y no podemos salir, hermanos? ¿De quién? ¿Quién nos va a dar la victoria? Dios. No es vuestra la guerra. No te asustes, Josafat. No tengas miedo. No te atemorices de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra, sino... ¿Qué vemos en estos versículos? La contestación de Dios a la oración de Josafat cuando dijo: en nosotros no hay fuerzas, no hay fuerzas. Y el Señor le dice: no te asustes, no te amedrentes, porque no es tu guerra. Porque esta guerra es de Dios. ¿Quién iba a pelear? ¿Quién iba a pelear? Dios. Dios. Esta es la respuesta de Dios. Josafat y todo el pueblo se postraron y adoraron. Qué tremenda respuesta que le dio Dios a este pueblo y al rey. No temáis ni os amedrentéis. Recuerda hermano, que todo el pueblo estaban nerviosos, pero aquí viene la respuesta del Señor. ¿Cuál fue la actitud del pueblo cuando escuchó esta respuesta de Dios? ¿Cuál fue la actitud? Vamos al verso 19. Primero el 18. Un poquito más arriba para no perder esta hilación. Le dice el versículo 16. Mañana descenderéis. Mañana vas a bajar contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta, decís, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Versículo 17. No habrá para qué peleen. No hay necesidad de que ustedes peleen. En este caso, no peleen. Paraos. Los que se han desmayado con esta noticia, párense. Los débiles, tomen fuerza. Rey, en postura. Estad, ¿qué? Quietos. Estad quietos. Ya no se turbe su corazón. Ya no estén amedrentados. Ya no me estén preguntando. Ya no hay fuerza en mí. Ya no me digan a qué iremos. No. Ahora el Señor dice: paraos. Estad quietos. Y ved, y miren sus ojos la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no teman, no desmayen. Salid mañana contra ellos y Jehová estará con vosotros. ¿Qué les da? Una orden. Párate. Te estás desmayando. Ya no tienes fuerzas. El problema te está aplastando. Pero aquí estoy yo para salvarte. Párate. Firme. No tienes tú por qué pelear. Vas a bajar, sí. Vas a encontrarte con ellos. Pero no vas a pelear. No. Porque la guerra no es tuya. Es mía. Les hace acuerdo el Señor. Como le dijo en el versículo 15. ¿Qué vemos en estos versículos cuando el Señor les dice: bajen, pero no peleen? ¿Qué vemos? Obedecieron. No estuvieron diciendo y por qué y cómo y cuándo y qué. No estuvieron litigiando con Dios. Obedecieron y bajaron. Obedecieron, creyeron a Dios. Estuvieron agradecidos con lo que Dios estaba haciendo. ¿Qué pasa en el versículo 18, perdón? Entonces Josafat, ¿qué hizo Josafat? ¿Qué actitud toma Josafat? Inclinó rostro a tierra. Una vez más él se humilla. Un espíritu humilde ante el Señor. Inclinó su rostro a tierra y asimismo todo el pueblo y se postraron.
se arrodillaron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Dijeron, bravo, Jehová el vencedor. ¿Qué dijeron? Adoraron a Jehová. Hubo espíritu de adoración, hubo espíritu de agradecimiento. Entendieron que Jehová lo que ofreció iba a cumplir. Entendieron que Jehová es un Dios que pelea las batallas. Es Jehová que lo que dice cumple. Es Dios vivo. Por lo tanto, ellos creyeron, no dudaron, se postraron y adoraron. Síntoma de agradecimiento de un corazón que ama a Dios. Viene el problema. El Señor resuelve el problema. Pero muchas de veces, cuando el Señor nos saca del problema, ese rato decimos, jejeje, se acabó el problema. Hasta que viene otro. No hay actitud de agradecimiento. Nos olvidamos pronto de las ofertas del Señor. Nos olvidamos pronto de sus milagros. Nos olvidamos pronto de su gracia. Nos olvidamos que Él murió por nosotros y queremos vivir la vida que queremos. Y cuando estamos angustiados y en el pozo de la desesperación, ahí sí nos acordamos que hay un Dios y sácame, Señor. Y cuando nos saca, no somos agradecidos. Este pueblo se humilló cara a tierra y agradeció y adoró a Dios. Todavía no habían ganado. Todavía no se vio la victoria de Dios. Pero ellos adoraron en agradecimiento de que Dios les ofrecía la victoria. Verso 20. Y se levantaron los levitas de los hijos de Cadá, los hijos de Coré, para alabar a Jehová con voces tibias, entre dientes. Así dijeron. No. Se levantaron los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz, para que le oigan sus enemigos que estaban cerca, para que le oigan sus vecinos en caso quieras meterte conmigo. Hay un Dios que nos defiende. Con fuerte y alta voz alabaron al Señor, porque la alabanza es para Dios. Porque Dios habita en la alabanza. Dios quiere un pueblo agradecido que le demos alabanza. Amén. Como que les dormí. Sí, está caliente. Muy bien. Verso 20. Y cuando se levantaron, ¿quiénes? Los israelitas, los de Judá, por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis protestados. Y ha habido consejo del pueblo. Puso a algunos que cantasen, a otros que alabasen con vestidos de ornamentos sagrados. Y mientras salía la gente armada, porque sí salió el ejército de Judá, salió la gente armada. ¿Y qué decían en su caminata al desierto? ¿Qué hacía esta gente bien vestida para los ojos de Dios? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Glorificaban a Jehová, porque su misericordia es Para siempre. porque su misericordia es Para siempre. Amén. estos soldados, esta gente, mientras caminaban a donde Dios les mandó que caminasen, no iban con su duda y su pensamiento, nos defenderán o moriremos. Iban glorificando al Señor y diciendo en alta y fuerte voz: glorificad a Jehová, porque sus misericordias son Para siempre.
¿Lo podemos decir esta mañana lo mismo? Amén. A misericordia es para siempre. Veamos en el versículo 25. Aquí viene. Bueno, yo me estoy saltando mucho. Porque su misericordia es para siempre. Y cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso a los hijos de Amón y de Moab en el monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, lo que prepararon para el pueblo. A esas mismas emboscadas venían y se mataron. Y se mataron los unos con otros, los moabitas con los otros que querían atacar al Señor. Se mataron los unos a los otros en las emboscadas que ellos prepararon para el pueblo de Dios. Se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a su destrucción de su compañero. No quedó uno del gran ejército que venía contra Israel, no quedó uno. Y el versículo 24, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí hacían ellos muertos, pues ninguno había escapado. ¿Qué vemos ahí? La victoria. La victoria. No quedó un enemigo que le haga frente al pueblo de Israel. Aleluya. Y aquí se añade algo más. En el versículo 25 hubo una extra bendición. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, a recoger lo más valioso de ellos. Eso era la costumbre, ¿no? Cuando se mataban. Iban y despojaban a los muertos de lo más valioso. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Wow. ¡Qué victoria que les dio el Señor! Aleluya. No solo que destruyó al enemigo, sino que los enriqueció. Amén. Los enriqueció, duraron 3 días para recoger el botín que los muertos dejaron. ¿Y qué hicieron después de esta victoria? ¿Qué hicieron después de esta victoria? Pongamos atención. Todo Judá y los de Jerusalén, versículo 27, todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén. Regresaron del monte donde el Señor les dijo. Regresaron gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándole de sus enemigos. 28, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas. ¿A dónde regresaron? Esto es un punto principal. ¿A dónde? A la casa de Jehová. En la casa de Jehová pidieron auxilio a Dios que les defienda de sus enemigos. Y cuando Dios les dio la victoria y las riquezas y todo lo que Dios les dio, regresaron a la misma casa donde comenzó la oración y la súplica. Ahora regresan a la casa de Dios a agradecerle. Ellos no hicieron festín de las riquezas. Ellos no celebraron el festín. Ellos no se olvidaron de la gloria de Dios. Ellos no se olvidaron que Dios peleó con ellos. Por ellos no se olvidaron de la victoria. Ellos con corazón humilde, así como clamaron a Dios, tennos misericordia, ahora regresan a la casa de Dios a agradecerle. Agradecerle. ¿No será esto una bendición, hermanos? Amén. ¡Qué ejemplo para nuestras vidas! Amén. Ya voy terminando. ¡Qué ejemplo! Aquí nos da la pauta, Dios, cómo debe ser nuestra actitud cuando vemos al enemigo levantarse contra nosotros. Cuando nos pone pánico, cuando nos pone terror, cuando nos amedrenta, cuando no sabemos a dónde ir. Este es un capítulo maravilloso para atenderlo muy bien, para leerlo muy bien, para grabar en nuestro corazón y ponerlo en práctica. Aleluya. Amén. Dios pide obediencia, oración,
humillación y alabanza Y agradecimiento. y reconocimiento. Ellos reconocieron que ellos no hicieron nada. El ejército no sacó No. ni una piola, peor la espada. Dios permitió que se maten los unos a los otros y cayeron en sus propias emboscadas. ¿Quién nos da la victoria, hermanos? ¿Quién? ¿A dónde tenemos que ir cuando estamos ahogados en el pozo de la desesperación? ¿A dónde? A la casa del Señor, a pedir el pronto socorro. Y cuando Dios nos asiste y nos bendice, volver a la casa del Señor, que significa su presencia. Y agradecerle. Y agradecerle. Y agradecerle. En esta mañana, ¿qué nos ha enseñado el Señor? Que vendrán tiempos difíciles. Hay tiempos difíciles. Quizás muchos de ustedes están viviendo en tiempos difíciles. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos, hermanos? Podemos decir en esta mañana, ¿cuáles son los moabitas? ¿Cuáles son los amonitas que nos quieren hacer la guerra? Preguntémonos, ¿cuáles son? ¿Dónde están los amonitas, los moabitas que tenemos por delante? ¿Cuál es el problema que estamos viviendo y que no podemos salir de él? ¿Cuál es ese problema que lo vemos tan imposible, que no podemos salir? Y que podemos decir como Josafat dijo, en mí ya no hay fuerzas. ¿Cuántas veces hemos dicho, ya no puedo, Señor? ¿Usted lo ha dicho? Qué santos, hermanos, nunca les ha pasado nada. ¡Wow! Yo quiero tener la vida de ustedes. Yo sí muchas veces le he dicho, ya no tengo fuerza, Señor. Ya no tengo. Me alegro por ustedes que no han tenido que recurrir a eso. No hay fuerzas. Pero también podemos decir como dijo Josabed, a ti volvemos nuestros ojos. A ti, Señor. Ahí está el problema. Ahí está la necesidad. Ahí está la situación. Pero a ti volvemos nuestros ojos. Porque en ti hay esperanza. En ti hay la victoria. Volvamos nuestros ojos a Dios, hermanos. En cualquier situación que ustedes o yo la estemos viviendo. Pidamos ayuda a Dios. Busquemos su rostro en oración. Busquemos su rostro en ayuno. Declaremos que nosotros no podemos, que Él lo puede todo. Sigamos con paciencia en el camino que Dios nos ha puesto. En el camino de los valientes. No de los tibios. No de los frágiles. Que viene un viento y está en el suelo. Sigamos el camino de los valientes. Con la ayuda del Señor. Puestos los ojos en Él. En su presencia tenemos plenitud de gozo. Amén. ¿Cuál es su problema, hermana? ¿Situación con su familia? ¿Situación con su salud? ¿Situación de trabajo? ¿Qué le aflige? ¿Cuál es su moabita en esta mañana? ¿Cuál es su moabita? ¿Cuál es su amonita en este día? ¿Por qué está temerosa? ¿Por qué está temeroso? El Señor nos dice en esta mañana, no es tu batalla, es mi batalla. La batalla que usted está atravesando no es suya, es de Dios, siempre y cuando usted y yo le entreguemos. Él no puede hacerse cargo de algo que no le damos. Tenemos que entregar el problema, la batalla, como le hizo Josafat, con un corazón humilde, humillado, declarando que él era incompetente. No había fuerzas en él, pero se humilló. Es el mensaje de este día. No hay guerra, no hay batalla que el Señor la pierda. Él nos da la victoria cuando le pedimos que nos dé
Amén. Cuando no estamos haciendo nuestra voluntad, cuando no estamos peleando con nuestras armas, cuando le dejamos al Señor el problema y reconocemos que Él es maravilloso, 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 Amén. maravilloso, maravilloso, porque grandes son sus misericordias. Alabado seas tú, Señor. Te alabamos, Padre. Te bendecimos. Amado hermano, hermana, usted ha venido con una batalla. Este es el tiempo indicado. Conéctese con el Señor. Entrégale su problema, cualquiera que sea, pequeño, grande, financiero, salud, cualquier cosa que le esté robando la paz, cualquier cosa que aún le está alejando de la presencia de Dios, cualquier cosa que le ha bajado la guardia, ya no tiene fuerzas. Tomemos unos minutitos y entreguémosle toda carga al Señor. En silencio. Entreguémosle. Señor amado, podemos decirte, tú conoces nuestro corazón. Y sí podemos decirte que en nosotros hay momentos que ya no hay fuerza, Señor. Pero también hemos recapacitado lo que dice tu palabra, que volvemos nuestros ojos a ti, que es nuestra única esperanza y refugio, y que tenemos un Dios vivo que escuchas, nos ayudas y nos levantas. Mira este pueblo que nos hemos congregado en esta mañana. Todos tenemos cargas, luchas, necesidades, enfermedades y problemas. Pero aquí estamos, Señor, para entregarte toda la carga. Entregarte esta batalla que impide una íntima comunión contigo, porque le hacemos al problema más grande de lo que es y nos olvidamos de que hay un gigante a nuestro favor para que tú, Señor, seas peleando cada batalla de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a creerte. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a entender que tú estás dispuesto a bendecir a tu pueblo. En el Amén. nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y